Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y con toda la energía para este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de miles de fans en todo el mundo, un momento que se ha grabado en la memoria colectiva de los seguidores de la exitosa serie turca Senkalkap. Estamos hablando, por supuesto, de la revelación de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ese instante tan esperado, tan comentado, que marcó un antes y un después en su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Prepárense porque vamos a desglosar este momento inolvidable, a recordar cómo se vivió y qué significó para todos nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de curiosidades, análisis y todo lo que rodea a vuestros ídolos favoritos. ¡Vamos allá! La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonizando a Serkan Bolat y Eda YLDZ en Senkalkap, fue mucho más que una simple química en pantalla. Desde los primeros episodios, los fans notaron una conexión especial entre los actores. Las miradas cómplices, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a que algo más que una actuación estaba sucediendo. Y es que, admitámoslo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina de una manera mágica, especialmente cuando los protagonistas irradian tanta autenticidad en sus personajes. Los rumores comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie ganaba popularidad. Las redes sociales se inundaron de teorías, de montajes fotográficos, de esperanzas depositadas en esta posible relación. Cada aparición pública juntos, cada me gusta mutuo en Instagram, se convertía en noticia. Sin embargo, Kerem y Hande al principio mantuvieron una postura discreta. Eran profesionales, enfocados en su trabajo y en dar lo mejor de sí mismos para la serie. Pero la presión de los fans, sumada a la evidencia de una conexión innegable, hizo que el misterio fuera cada vez más difícil de sostener. El punto de inflexión, el momento que todos estábamos esperando, llegó de una manera tan natural como impactante. Fue durante la gira promocional de la serie, o quizás en alguna celebración privada, los detalles exactos se vuelven un poco difusos en la memoria colectiva, pero el sentimiento permanece intacto. En un evento o quizás en una entrevista improvisada, uno de ellos, o ambos, dejaron caer la bomba. No fue un anuncio grandilocuente, sino más bien una confirmación suave, una pincelada de verdad en medio de tantas especulaciones. Recuerdo perfectamente cómo se vivió en las redes. De repente las notificaciones explotaron. Los tweets, los comentarios, los estados de WhatsApp, todo era sobre ellos. Lo confirmaron, son pareja, lo sabía. La alegría era palpable. Los fans que habían creído en su amor desde el principio se sintieron validados, y los que eran escépticos se rindieron ante la evidencia. Fue un momento de pura euforia colectiva. La forma en que lo hicieron, sin grandes aspavientos, sin necesidad de un comunicado oficial lleno de jerga corporativa, hizo que se sintiera genuino, humano. Y eso precisamente es lo que más nos gusta de ellos. ¿Qué hacía este momento tan especial? Creo que se resume en varias cosas. Primero, la admiración que sentimos por su talento como actores. Verlos dar vida a Eda y Serkan con tanta pasión y credibilidad ya era un regalo. Pero saber que esa misma pasión y esa misma credibilidad se extendían a su vida personal, que su conexión trascendía los guiones, añadió una capa extra de magia. Segundo, la anticipación. Llevábamos meses, incluso años, especulando, deseando que fuera verdad. Esa espera hizo que la confirmación fuera aún más dulce. Y tercero, la autenticidad. En un mundo del espectáculo a menudo marcado por las apariencias, Kerem y Hande nos ofrecieron un ejemplo de una relación que parecía construida sobre la base del respeto, la admiración mutua y un cariño sincero. Pensemos en las entrevistas posteriores. Cómo hablaban el uno del otro, cómo sus ojos brillaban cuando se miraban. Esa naturalidad en sus gestos, en sus palabras, era la prueba definitiva. Ya no había lugar para las dudas. Era oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban enamorados. Y este amor no solo era un tema de conversación para los fans, sino que también se reflejó en su trabajo. Muchos argumentan que la consolidación de su relación dio un impulso extra a la química entre Eda y Serkan, haciendo que sus escenas fueran aún más conmovedoras y creíbles. Era como si esa energía especial que compartían se amplificara en la pantalla,
permitiéndonos sentir aún más profundamente su historia de amor ficticia. ¿Pero qué implicó esta revelación para ellos? Sin duda, un cambio en su dinámica personal y pública. Pasaron de ser compañeros de elenco o con rumores de romance a ser una pareja oficial bajo el escrutinio de millones de personas. Esto puede ser abrumador para cualquiera, pero Kerem y Hande demostraron una madurez y una fortaleza impresionantes. Aprendieron a navegar en el ojo público, a compartir aspectos de su relación sin perder su privacidad, a mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal. Analicemos cómo esta noticia impactó en la percepción general de la serie. Senkalkam ya era un fenómeno, pero la confirmación del romance de sus protagonistas lo catapultó a un nivel aún mayor de popularidad. La gente no solo veía la serie por la trama, sino también para ser testigo de esa química real que se manifestaba en cada episodio. Se convirtió en una historia de amor dentro de la historia de amor. Era un cuento de hadas moderno, y todos queríamos ser parte de él. Recuerdo también los momentos en que se les veía juntos, relajados, disfrutando de su tiempo libre. Esas fotos casuales en redes sociales, esas apariciones públicas espontáneas, alimentaban la ilusión de los fans, recordándonos que detrás de los personajes y las cámaras, había dos personas que se querían. Esa humanidad es lo que los hace tan cercanos y admirados. No son figuras inalcanzables, sino personas reales que comparten sus vidas y sus sentimientos. Este momento de revelación de amor, como bien dice el título, fue verdaderamente inolvidable. No solo por ser Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas en ascenso, sino por la forma en que lo vivieron y lo compartieron. Fue un recordatorio de que a veces, las historias de amor más bellas no solo se escriben en los guiones, sino que también florecen en la vida real, inspirándonos a creer en la magia de la conexión humana. La química entre ellos era tan fuerte que era difícil imaginar que fuera solo actuación. Y cuando finalmente se confirmó, fue un suspiro de alivio y alegría para la mayoría de sus seguidores. En retrospectiva, este acontecimiento nos enseña varias cosas. Nos enseña sobre el poder de la conexión humana, sobre cómo la autenticidad puede resonar profundamente en las personas, y sobre la alegría que podemos encontrar en ver a otros felices. Kerem y Hande con su historia, nos dieron un motivo más para amar el universo de Senkalkam, y sobre todo, para admirar a los artistas que lo hicieron posible. Y ahora, para ir cerrando este viaje por este momento tan especial, podemos decir que la revelación del amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que un simple rumor confirmado. Fue la culminación de meses de especulaciones, la validación de una química innegable y la confirmación de que a veces, la ficción se entrelaza con la realidad de una manera mágica. Este instante se ha quedado grabado en nuestros corazones como un hito en la historia de Senkalkam, y como un hermoso capítulo en la vida de dos artistas que conquistaron al mundo con su talento y su amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Fue un placer revivir y compartir este momento tan significativo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo vivieron ustedes esta revelación? ¿Qué fue lo que más les impactó? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.